para ser formales empezaremos justo a las 6 p.m. Saludos desde Chimalhuacán. Ahí está Fabián. Saludos, Rory. No, Fabián. Fabián Campuzano. Saludos, Fabián. Saludos, Master Fabián, ¿cómo andas? Bueno, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. ¿Todo listo, Sebas? Ya voy. Es que yo aún me siento muy primerizo con estas cosas. Estás muy chavo. Sí, bueno, pero nos podemos ir presentando, ¿no? Buenas tardes. Este es nuestro segundo capítulo de los ahora Sangonautlas. Hoy hablaremos de Manuel M. Ponce. Yo soy el pokeviolinista Isaías Aguilar. Estoy acompañado del maestro Alberto Torres Cholo y el maestro Sebastián. Hoy vamos a tener una plática muy intensa acerca de Manuel M. Ponce. Vamos directo al grano, vamos a hacer una breve reseña, vamos a tratar las piezas Ferial y Estrellita. Las dos, para los que nos están viendo en la retransmisión de YouTube, se las vamos a dejar en la descripción. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar rápidamente de quién fue Ponce y después iremos a leer unos comentarios. Bueno, si escuchan a los perros, discúlpenme. Hay un ataque de perros al parecer justo a esta hora. Y siempre que empiezan los en vivo. Bueno, Manuel M. Ponce nace el 8 de diciembre de 1882 en Zacatecas, en Fresnillo, aunque muy poco tiempo después se mueve a Aguascalientes. Es por esto que los hidrocálidos lo consideran de su entidad. Es el 12º hijo de la familia. Su padre era tenedor de libros, lo que ahora es un contador, de la minera Proaño, la mayor productora de plata para ese entonces. No le faltaba dinero a Ponce en ese entonces, porque ya veremos que después se fue por otros caminos, el camino del artista, el del hambre. Y su madre es la que cultiva este arte en 4 de sus hijos. Su hermana Josefina es la que descubre su talento, bueno, ve en él un gran talento. A los 9 años compone su primera pieza. Y su hermana también, María del Refugio, le ayuda mucho a él a estudiar. Sin embargo, es hasta 1901 que él ingresa al Conservatorio Nacional de Música. El Conservatorio Nacional de Música ya tenía para ese entonces sus añitos, y Ponce ya era una persona grande, lo que a la mayoría de músicos hasta la actualidad nos sigue pasando. Ponce, a pesar de que ya era grande, ya tenía conocimientos musicales, pero la institución, el Conservatorio Nacional de Música, le pide como requisito cursar las materias de primeros años. Esto, pues, no le agrada para nada a Ponce, considera que es una pérdida de tiempo y abandona sus estudios en ese entonces, y hacia 1903 decide irse a Italia primero. Ahí estudia un ratillo en el Liceo Rossini, en Bolonia. En 1906 se mueve hacia Alemania, al Conservatorio Stern. Estudia con Martin Krause, que es alumno de Liszt, y de hecho Liszt fue un patrocinador del Conservatorio Nacional de Música de aquí de México. Y bueno, en este periodo, el que fue el periodo primero del Porfiriato, las obras son música de salón, música del estilo francés, y las obras que empieza a mostrar al público Ponce ya se consideran con aires nacionalistas, aunque todavía falta mucho para esto. Algunas obras lo pueden dejar ver: el Escarcino mexicano, Rapsodia mexicana, Tema variado mexicano. Todo va a ser mexicano para Manuel M. Ponce. Y en 1912 llegamos al año de composición de Estrellita. Esta se va a estrenar, sin embargo, de una manera formal en 1914, en su álbum de canciones. Y para hablarnos de Estrellita, de este periodo, tenemos al maestro Cholo. Cuéntanos, Cholo, a partir de aquí, ¿qué es lo que hizo Ponce? Bueno, buenas tardes a todos. Saludos, Orlando de Santos. Un abrazo, maestro Fabián Capuzano, saludos. Bueno, pues miren, la parte de Ponce en Estrellita es muy importante. Se compone en el año de 1912, ¿sí? Se hace esta composición. Muchos relatan que es durante el trayecto en un trayecto de tren, ¿no? Sin embargo, esta canción sale publicada hasta 1914 junto a otras canciones que en un momento estaremos comentando.
Y quizás sea la obra más grande del maestro Ponce, no por el hecho de que sea la mejor, sino por el hecho de que esta obra le da mucha fama. Tristemente, esta obra no recibió un solo peso, o sea, el maestro Ponce no recibió un solo peso por esta obra, ya que a manera de, pues algunos dicen descuido, otros dicen que por negligencia, pero dejemos que, bueno, el maestro no pensaba en moneda, no veía el dinero como un fin. Entonces, esta canción tiene una fama tremenda que obviamente primero pasa a dominio público, o sea, si cantabas Estrellita no se sabía el compositor, si no era de dominio público, hasta que después se le hizo justicia y el maestro, pues bueno, se le da por fin la autoría. Es interesante saber que en este año de 1914, en el que se publica Estrellita, se publican las mañanitas. O sea que si usted en su cumpleaños, señor, señora, joven, niño, le cantan las mañanitas, estamos hablando no de que Ponce sea el autor de las mañanitas, sino de que Ponce es la persona que le da este famoso arreglo que todos conocemos y que por ahí en algún momento hablaremos acerca de la música popular, que por ahí tiene algunos acentos que están súper raros al momento de cantarla, ¿no? Bueno, el primer recital de Estrellita se da en Cuba. Posteriormente, cuando Ponce se embarca en Francia, en 1928, en un recital en el Teatro Nacional de la Ópera de París, nada más y nada menos, el queridísimo y grandísimo violinista Heifetz estrena la versión de Estrellita. No cualquier violinista, créanme, y no en cualquier lugar. Se estrena esta versión que hasta la fecha continúa. Posteriormente, eh, ¿no? Pasan los años, esta obra se hace más famosa, se va haciendo cada vez más popular, se empieza a tocar en otros arreglos, otras versiones que ya también comentaremos a su debido tiempo, y quizá la cumbre a mi punto de vista más grande de Estrellita se da en 1943 con el estreno del concierto para piano que estrena la Sinfónica de México bajo la batuta de Carlos Chávez y como solista nada más y nada menos que a Schering. Entonces, a quien después, bueno, le dedica el concierto. Y en este segundo movimiento ya escuchamos una estrellita con armonías sin resolver, tenemos algunos pasajes por aumentación, por disminución, bueno, se hace una gran variación de esta obra y es como parte cumbre, desde mi punto de vista, el estrellita. Y bueno, ahora hablaremos un poco de la otra obra que vamos a abordar el día de hoy, que es El Ferial, que Sebastián nos estará hablando un poquito de él. Sí, voy. Bueno, hola a todos, a nuestro auditorio. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre el Ferial de Ponce, que ya es una obra ya madura, desde los años 40, ya es su última etapa creativa. Y bueno, es una composición ampliamente nacionalista, bueno, o sea, de temática nacionalista, pero su confección es totalmente a la música universal, o sea, tan bien hecha, confeccionada como puede ser un poema sinfónico, digo, guardando distancias a lo que sean los poemas sinfónicos de Richard Strauss, por cómo se vinculan temas a bueno, bueno, esta historia es un divertimento sinfónico que tiene un breve programa que me gustaría leérselos para tener en consideración qué es lo que tenía Ponce al momento pues, de componer esta obra. A ver, dice así: ferial es lo que se relaciona con las ferias. En innumerables pueblecillos de México se celebra el Día del Santo Patrono, del lugar con festejos populares que aprovechan los comerciantes para negociar. Al escribir ferial, no me he propuesto otra cosa que conservar en mi música las impresiones, bien sencillas de una tarde en un pueblecito cercano a Teotihuacán. He aquí en dos palabras el escenario de esa feria: la plaza indispensable y la iglesia pequeña y pobre, cerca de cuya puerta dos indígenas tañen sus chirimías acompañándose de un tambor. Todos los vecinos asisten al acto religioso, y los acordes del órgano y el rumor de las plegarias alternan con la vieja melodía de las chirimías. Termina el rezo y el pueblo sale de la iglesia. Regocijo general,
bailes, juegos de chicos, silbidos, vendedores, organillos, guitarras, cohetes, una munga, mezcla su ritmo vulgar a una canción. Llega un grupo de danzantes indígenas cuya música primitiva aumenta el entusiasmo. Y el resto de la composición, como lo indica el subtítulo de la obra, no es sino más un divertimento musical. Bueno, esta obra la estrenó, si no me recuerdo, Carlos Chávez, tengo la fecha, es 9 de agosto de 1940 con la Orquesta Sinfónica de México, sí, bajo la dirección de Carlos Chávez. Bueno, pues esta pieza dura aproximadamente como 15, 16 minutos, donde Manuel M. Ponce relata, bueno, toda la historia que anteriormente le dije, pero él también se inserta dentro de esa historia, porque al fin y al cabo tengo entendido que también está el tema de uno de sus cuartetos de cuerdas, para, digamos, simbolizarse a él como persona dentro de toda esa historia. Pero ahorita no recuerdo, bueno, no puntualicé bien en qué punto exacto de la obra, pero o sea, el chiste es de que Ponce es una pieza que con el ferial, siendo una temática mexicana, pues tiene tantos elementos y hace un collage, y pues o sea, la orquestación es muy buena, tiene pues sus dinamismos, partes demasiado, puedo decirlo, tenues, de repente muy fiesta, de repente un lirismo. O sea, por ejemplo, también de las canciones que íbamos a hablar. Bueno, y de hecho en la semana tú publicaste de una canción llamada Cuiden su vida, ¿no? Ahí en el grupo Beto. Sí, 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 así es. Entonces, porque esa canción llega un momento en el cual está inserta dentro del ferial. Entonces, bueno, porque yo más quiero entender que esa canción era muy popular por aquellos tiempos. Entonces, vaya, a mí me agrada mucho la obra, creo que es de las obras mejor logradas de Ponce, y pues, bueno, Ahorita vamos entonces a inicio. regresar a Ferial. Vámonos entonces después de este primer aproximamiento a la vida de Ponce. Vamos de regreso hacia la época de su juventud, hacia el Porfiriato. ¿Qué nos pueden decir ahora de las intenciones de Ponce, de cuál fue la razón de que él compusiera esta canción que es Estrellita? ¿Cuál era el carácter de la nación o el sentimiento de la nación en cuanto a la música popular? Porque hubo un gran cambio para los que no saben o si nos llegan a ver fuera. En 1910 es la Revolución Mexicana. Este periodo es un periodo de guerra que dura 11 años, se consuma hasta 1921. Y durante este periodo es donde se estrena Estrellita. Antes de eso, la música era más hacia un tinte europeo. Y lo que se le reconoce a Ponce es el salvar melodías no autóctonas, porque sí tenía cierto recelo, me parece, por la música autóctona, pero sí la música popular, la música que escuchaba en las calles, la música con la que él se sentía más identificado. Entonces, vamos a hablar un poquito de la canción mexicana. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ahí les va. Vamos a empezar una parte acerca de la canción mexicana y que es algo que platicábamos, lo vieron a quienes pudieron apreciar nuestro tráiler de estos días para esta plática. Tuvimos en una de nuestras reuniones creativas, hablábamos un poco acerca de la canción mexicana. Es vasto, es de verdad tremendo y vasto el hablar de un tema tan extenso, hablarlo en pocos minutos, pero trataré de condensarlo de la siguiente manera. Si bien estábamos hablando que había una etapa afrancesada en el México, y obviamente lo de moda pues eran estos valses franceses, existía la música, pues digámosle ahora como se le nombra, para fifís, y obviamente estaba la música del proletario, ¿no? De la clase media, la clase trabajadora, la clase obrera. Lo que Ponce intenta hacer y logra hasta cierto punto es poder hacer esta unificación
de clases a través de la canción. ¿Para qué? Para también hacerla un poco a un lado de la música urbana que se encontraba en ese momento, de la llama urbana, ¿no? Es muy importante saber que Ponce no es un compositor de escuela como tal. ¿Por qué? Porque Ponce, después de un problema de salud de tipo sarampión, a los 9 años, cuando sale libre de este problema de salud, compone su primera obra musical y que es una marcha que se llama La Marcha del Sarampión, a los 9 años. Estamos hablando de que es un talento nato, ¿no? Quisiera decirlo con estas palabras, prodigio, ¿no? Poder hacer una composición. Claro, empezó el estudio de la música, ¿no? Desde su niñez y obviamente con este acceso y esta economía de la que Pedro hablaba un poco al inicio, ¿no? Que no tenía un problema económico, pues podría acceder aparte a gran parte de la educación de esas épocas. Si bien Ponce trata de hacer esta unificación, creo que lo logra, creo que hace cosas muy interesantes, porque cabe destacar que muchas de las canciones de Ponce, la letra no es escrita por él, la letra las recopila, ¿no? Recopila las letras como en el caso de Marchita el Alma, el caso hay unas compilaciones como en Serenata Mexicana, que Ponce las escucha en sus viajes y entonces las transcribe, ¿no? Como buen compositor, ocupando lápiz y papel y transcribir. Entonces llega el momento en el que él se embarca a Europa, pero no viaja a Francia. Su primera opción es ir a parte de Alemania, a parte de Italia, y en Italia estudia con un alumno de Puccini. Eso es muy interesante también, ¿no? A saber que aprende esta parte también en Italia, y que entonces cuando él está ya en sus últimos años, su último año en Alemania, se da cuenta que la gente le gusta mucho y prácticamente le tiene estima a la canción mexicana que él llevaba, ¿no? Como representante. Entonces, él se da cuenta que la música de su patria tiene que crecer. Él lo ennoblece esta acción de ver cómo los alemanes le hablan acerca del Lied, porque aquí voy a decir algo muy interesante. La canción de Ponce se asemeja mucho al Lied, y Estrellita es esa parte en la que pues tiene un texto profundo, un texto romántico o un texto con una significancia, un significado, perdón, más que significancia, disculpen, un significado pues totalmente profundo, acompañada al piano. Entonces, es una manera de lead mexicano. Y Ponce lo logra, imagínense, de la canción popular para unificar clases, poder componer a modo de lead, es algo que no lo puede hacer, no lo hace cualquiera, ¿no? Además, es importante. En su segundo viaje, cuando él se embarca a Francia, en 1932, a la edad de 50 años, Ponce recibe por la Escuela Nacional de Música de París su título como compositor a los 50 años, cuando él ya tenía una producción vasta. Y bueno, ni decirlo, en el conservatorio todos que de repente nos asustamos porque no nos hemos titulado, a los 58 años presenta su examen profesional de pianista y compositor, obviamente pues aprobado por unanimidad. Digo, ¿quién no te podría aprobar con las credenciales que ya llevas, ¿no? Y es importante saber esto acerca de la canción mexicana, saber que Estrellita lo acompaña, ¿no? Incluso cuando él a los 35 se vuelve director de la Sinfónica Nacional, que antes tuvo muchas etapas, Sinfónica Nacional, después fue Sinfónica de México, luego se vuelve otra vez Sinfónica Nacional. Es importante que en esa etapa, cuando contrae nupcias con Clema, Clema también se vuelve prácticamente la soprano eh, que lleva la música de Ponce y las canciones de Ponce hacia las diferentes partes que ellos visitan, ¿no? Entonces, importante, pues sí, creo que todo esto de la canción mexicana y como Ponce la va tratando, es algo que es de relevancia. Creo que debería de ser así, debería de continuar siendo así. Sí, y pues bueno, aparte de todo, que no recibiera peso alguno porque él no buscaba esta cuestión monetaria, ¿no? Y ahorita, en un momento, en un rato, les leeré un texto que me parece muy interesante sobre justamente esta parte en la que describen a Ponce en París,
no como un músico buscando la fama, más que nada como un músico que buscaba pues el ser músico, el poder proyectar lo que él hacía a través de los medios del canto, de la música, etcétera. Yo quería agregar lo que estabas comentando de que Ponce se va por su camino, es algo que creo que marca mucho el estilo de Ponce, algo que es clave en el romanticismo, el querer hacer expresar tus sentimientos más que querer hacer lo que quieras, el querer expresar tus sentimientos a tu manera. Y sin embargo, creo que es algo que a mí no me termina de convencer, sinceramente, en muchas de las canciones. Aquí quiero meter un poco de carrilla entre nosotros. Yo siento siempre que es un tema mexicano con adorno de música europea. Y entonces es algo que también veo hoy en la actualidad, ¿no? O a los que somos compañeros de orquesta, llegan los famosos nuevos compositores con sus obras magníficas, rescatando obras autóctonas y le ponen un pedazo de música orquestal y hacen su obra, ¿no? No, no es malo para nada, al contrario, o sea, Estrellita, su fama sola habla por sí misma. Yo no tengo por qué pelearme por si es buena o no. Sin embargo, creo que marca mucho el estilo, marca mucho el que es, por un lado, la parte mexicana y por un lado la parte europea y la mezcla, como que a mí no me termina de convencer. No sé, Sebastián, si a ti te termine de gustar este estilo que propone Ponce. Bueno, voy a yo querer redondear algunos aspectos de lo que decía Beto y bueno, tratando de responder a lo que tus planteamientos, Pedro. Pues mira, esto de Ponce cuando reflexiona sobre la canción mexicana, si bien es cierto que antes de irse a su primer viaje a Europa, pues ya tenía cierta, bueno, reflexión sobre dónde está la lírica nacional. Evidentemente él ya tenía cierta noción que estaba en el pueblo, pero digamos, él que pues componía así, pues para los canciones y valses de salón, al fin y al cabo los señores afrancesados, esa élite adinerada, pues como que él sí no se sentía tan, eh, a lo mejor el más adecuado pues para hacer el representante de algo que era, bueno, que existía, pero como que nadie le presta atención, ¿no? Porque el folclore siempre ha estado en las calles, en el pueblo, pero hasta que alguien tiene una noción humanitarista o por documentar, entonces ya hay que ponerle toda de que nos importa, que el pueblo es la auténtica identidad, pero pues cuando no hay hay un sentido utilitarista realmente no se investiga. El punto es de que todas estas nociones de las raíces, dónde está México, qué es México, de alguna manera en la primera década del siglo XX en aras para lo que iban a ser los magnos festejos del centenario de la independencia de 1910, que al fin y al cabo, pues ya sabemos que no fue el preludio de toda una década funesta para el país. Aún así, digamos que hubo un proceso en esa primera década de reflexión. Había habido unas óperas inspiradas en temas indígenas, que son las de Ricardo Castro y Gustavo Campa. Una de Castro es Atzimba, la de Campa es el rey poeta sobre Netzahualcoyotl. Y digamos, aunque agarran las temáticas propias del México precolombino, aún así es obedeciendo a la estética francesa de su época. Pero pues digamos que así es como poco a poco se empieza en la reflexión. Pero Ponce es alguien que sabe que en la lírica nacional no es eso que está en los teatros. O bueno, o sea, por mucho que hablemos de una historia purépecha como la de Atzimba con su gran pompa en el escenario, bueno, eso al fin y al cabo es una idealización romántica, tal cual el siglo que pertenece, bueno, o sea, lo que es el 19, pero digamos, eso no, realmente eso no es México, ¿no? Entonces, eh, cuando él se va a Europa, bien como todo lo que dijo Beto, de que al estar allá
el gusto por las canciones, la seriedad, pero de alguna manera que sí se expresaba el sentimiento de la gente, pues de la ciudad, pues de alguna manera Ponce observa eso, lo reflexiona, regresa a México y ya unos, digamos, pocos meses antes de que inicie toda la revolución, empieza todo tengo entendido, una serie de conferencias en lo que era el Ateneo de la Juventud, que eran un montón de intelectuales mexicanos de esa época que tenían una estafeta de que como el porfiriato había pregonado tanto el positivismo, y el positivismo es muy de las ideas románticas francesas, de que todo, bueno, lo que pregonaba Porfirio Díaz de paz, orden y progreso, ¿no? Entonces, eso es muy de acorde al positivismo. Entonces, este grupo de intelectuales del Ateneo de la Juventud, pues justamente quería desmadrar falsas ideas y pues naturalmente al Ponce desde su arista musical, ya teniendo estas reflexiones de Europa y que empieza a recopilar canciones pues, en México, en sus islas Aguascalientes y en otras partes que él visita, pues empieza a tener todo un compilado de canciones de lo que él considera que es la lírica nacional. Y él va a dar unas conferencias en el Ateneo de la Juventud, y bueno, aquí tengo la fecha, fue el 13 de diciembre de 1913, su conferencia en el Ateneo de la Juventud. Y en aquella conferencia, digo, no sé cuál, todos los que asistieron, pero solo logré investigar dos interesantes, que es Gustavo Campa y Rubén M. Campos. Gustavo Campa pues fue pues prácticamente un maestro antecesor, bueno, una generación anterior a Ponce, y digamos que él todavía demuestra, bueno, todavía tiene más los arraigos del pensamiento afrancesado. Entonces, claro que va con curiosidad, escucha las ideas de Ponce, pero sus conclusiones es que no está de acuerdo en pues, sus planteamientos, pero vaya, o sea, se quiso informar lo que quiso exponer Ponce. Otro lado fue lo que tuvo Rubén M. Campos, él era poeta, pero también pues era pianista, y también entre sus grandes viajes por México recopiló danzas, aires nacionales, y también por ahí de 1915-16 publica toda una serie de canciones folclóricas, y si no mal recuerdo, ahí también estaba Las Mañanitas, de un arreglo para piano, hecho por Rubén M. Campos. Entonces, bueno, esto todo lo digo pues para tener más o menos de referencia, ¿no? Las referencias de, pues sí, como Ponce sí tenía toda una innovación. O sea, yo creo que inclusive él sabía que todavía esto estaba muy incipiente, y pues, o sea, él simplemente trajo la evidencia. Lo mismo hacen los etnomusicólogos, ¿no? Cuando van a una sierra, escuchan y anotan pues, lo que escuchan, ¿no? Entonces, más o menos eso hizo Ponce, pero claro, él no lo hace con una intención antropológica, digamos, por eso es muy tenue su aproximación, pero vaya, es a fin de cuentas la primera gran reflexión intelectual, pero, o sea, intelectual de una academia, pero que quiere ver hacia el pueblo, que ahí es donde está la sustancia de la lírica. Ahora, ya antes para dar pauta que a lo mejor Beto quiere aportar algo más. Yo algo que, bueno, que decías hace rato de las influencias europeas sobre algo que es lo propio, pues mira, a mí me suena un poco curioso de que mucho de lo que creemos auténtica mexicano, mucho de eso tiene de español. O sea, los boleros, que están gustosos en la costa. Al fin y al cabo, el bolero es una danza española que se llevó a Cuba, y de Cuba se llevó al resto de América Latina. Entonces, y también, por ejemplo, he leído que en el siglo XIX las zarzuelas también fueron súper, del teatro musical muy degustado en aquel México.
Entonces, muchas canciones es decir, de cantinas, bares, están fuertemente inspiradas sobre la zarzuela, y la zarzuela es un teatro que es prácticamente comedia de calle, o sea, no es un refinamiento, o sea, no son historias del medioevo o de la Grecia antigua, es totalmente teatro costumbrista, y por lo mismo de que es teatro costumbrista, la gente de pueblo se siente más identificada. Entonces, ahí hay una fusión de entre lo que se cree que es la lírica propia mexicana, que al fin y al cabo bebe muchísimo de la zarzuela, pero pues llega un momento en el cual se puede decir que lo hacemos a nuestra manera, que es totalmente legítimo, pero, o sea, México es una fusión cultural pues, tan compleja, y diseminarla pues sería un tema prácticamente inacabable. Sí, claro. Antes de darle la palabra a Beto, quería comentar aquí, Luis Ángel Chap nos dice, saludos, también Ponce tuvo una breve época viviendo en Cuba. Y Sí. efectivamente, durante estos años de la revolución de 1915 a 1917, Ponce se embarca a Cuba, principalmente porque, como habíamos dicho, Ponce era de buena familia, era afín a los intereses de Porfirio. Porfirio lo conocía, obviamente. Lo becó. Y claudicó exactamente. Y algo que quería aportar de este tema es que a Ponce no le agradaba esto de que la nueva nación ya fuera un estado laico, siendo que él era Uh-huh. un hijo de familia católica, ¿no? Entonces a él le duele mucho este cambio de gobierno y de pensar, y incluso ya después de la revolución no es tan bien recibido en México por sus compatriotas. Ahora sí, Beto, cuéntanos un poquito de lo que querías decirnos. Bueno, atendiendo a Luis Ángel, saludos Luis Ángel, claro, en este autoexilio que prácticamente Ponce se da, es en un lugar, es quizá el primer lugar en donde se canta Estrellita de manera internacional en un programa, y forma la Academia Beethoven, ¿no? En Cuba se conforma la Academia Beethoven, y bueno, aparte de que Ponce a los 28 años conforma su propia academia, donde nada más y nada menos tenía, que ya lo platicamos, tenía a Carlos Chávez como alumno y tenía a Gómez Sanda, dos figuras de la música, una más perdida que la otra por el hecho de pues la historia que oculta mucho a Gómez Sanda, o quizá no le da ese valor que debe tener junto a su colega, que en este caso es Carlos Chávez, pero ese ya es harina de otro costal. Bueno, yo quería comentar, claro, cómo es posible, y no voy a caer en las provocaciones de Pedro, porque Pedro siempre nos está provocando. Imagínense, o sea, si tú estás aprendiendo música, ¿no? Estás haciendo música, pero que fue traída eh, por los españoles, ¿cómo tenías que aprender la música? Y, o sea, es una fórmula muy interesante, y Pedro es matemático, ¿no? O sea, tienes parte de tus canciones con las que quieres unificar, te das cuenta que viajas a otro país y entonces tus canciones pegan, ¿no? Pero aparte tu educación musical es europea, pues claro que va a ser una canción mexicana acompañada de cosas europeas. Pues es que es una lógica, ¿no? Por eso digo que no voy a caer en provocación. ¿Qué pasa después cuando él se va a Francia? Cuando se va a Francia conoce a Andrés Segovia, a quien le dedica el Concierto del Sur, gran guitarrista que de verdad le ayuda mucho a crecer como figura más a Ponce. Y Andrés Segovia le dice, oye chavo, pues mira, está padre cómo traes tus ondas, pero a final de cuentas, mira, también ahora es la vanguardia. Vamos a hablar de vanguardia. Y yo sigo insistiendo, ya no es vanguardia. O sea, cuando lo hace alguien por primera vez, eso es vanguardia. Cuando ya son copias bueno, ya es otra cosa. Ponce lo trae a México como vanguardia, y claro, en México se aplica por primera vez, entonces estamos hablando de una vanguardia que es clara, pero después de eso ya lo demás son copias, ¿no? A final de cuentas, el lenguaje se va modificando. Entonces, bueno, por esa parte. También quiero comentar, les voy a leer rápidamente, dentro de toda la ñoñez como director, este texto, esta cita textual de 1950, en donde en 1950 el gobierno de México ya estaba diciendo con bombo y platillo que le iba a hacer una edición de toda la obra de Ponce. Desde 1950 estamos en 2020,
en coronavirus y jamás le han hecho justicia al maestro. Entonces, por ahí si hay alguien que anda en cultura muy pegado a esto, pues háganle ya su edición. Desde 1950 creo que vale la pena, ¿no? Bueno, les voy a leer, es un texto rápido solo para que sepamos la calidad de persona que era el maestro Manuel M. Ponce. Dice, a la memoria de Manuel M. Ponce, por Marc Ponchel, presidente de la Sociedad de Musicología de Francia, o sea, no cualquier tipo, transmitido por radio en París el 24 de abril de 1950. Hace 2 años, en esta misma fecha, el 24 de abril del 48, moría un músico cuyo renombre, por razones que expondré dentro de breves instantes, dista mucho de corresponder a sus méritos como artista y a su valor humano. Mejor dicho, Manuel M. Ponce, pues a él me refiero, goza a través del mundo de una fama basada sin contrapeso, permítaseme esta expresión, en una pequeña obra de juventud, oiga nada más, a lo cual él mismo concedía poca importancia, Estrellita, esa melodía que se oye a diario en todos los programas de radio del universo, que ha sido transcrita por todos los instrumentos imaginables, que ha enriquecido a numerosos editores y que hubiese hecho multimillonario a su autor si éste no hubiera sido tan exageradamente despreocupado de sus intereses materiales. A él solo le gustaba el arte, al cual se consagró desde su infancia. Claro, si compones a los 9 años, pues cómo no. Entonces es interesante lo que Marc propone, ¿no? Lo que escribe. Y esta pieza de juventud, sencilla pieza de juventud, yo no le llamaría, porque ni siquiera yo sería capaz de componer una pieza, ¿no? Quizá compondría un canto a Satán, o no sé, a lo mejor me saldría así, no lo sé. Pero es interesante saber que desde 1950 y desde 1912 que se hace Estrellita y que en el 14 sale publicada, eh, mm, se le da una importancia tal que existen grabaciones. Voy a pasar rápidamente, estas grabaciones se dejarán en el video ya, ¿cómo le dice Pedro? La reedición, ¿no? La retransmisión. La retransmisión, perdónenme ustedes. Bueno, miren, sí, obviamente dice que se ha tocado en instituciones de radio, ¿no? De todo el planeta, pero hay algunas versiones que a mí me han parecido muy interesantes y que voy a comentar rápidamente porque nos toca hablar todavía de ferial. Entonces, una versión que a mí me gusta mucho, que les recomiendo y que les vamos a dejar, es la versión original en el sentido para canto y piano, que interpreta la maestra Alicia Torres Garza en 1980. Creo que es de las pocas versiones que me gustan donde la soprano no berrea o no lee mal el texto, porque también hay acentos donde cambian la acentuación de la palabra y entonces algunas personas dicen sin su amor, ¿no? Diciendo que es su amor, ¿no? O sea, sin su amor no existe, ¿no? Entonces, por ahí, les encargo. Hay una versión de 1927 y precisamente versiones de instrumentos imaginables. Jesse Crawford y el órgano Gulitzer, o sea, Estrellita tocada en un órgano Gulitzer de 1927, una joyita de verdad. Y después un gran clarinetista, si usted ha escuchado de la canción Sing, 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 ¿no? O sea, hablo acerca del gran Benny Goodman, clarinetista Benny Goodman. Benny Goodman and His Orchestra la graba en un álbum de 1938 diciendo que Benny Goodman era autor de Estrellita, nada más para que se la vea, ¿no? Después, otro gran músico, como es Charlie Parker, la graba en 1952. Posteriormente, en el 60, Cy Sedner and His Orchestra, también el trombonista, la toca de una manera muy interesante. La de Charlie Parker vale muchísimo la pena, de verdad. Ya no es esta cuestión romántica, ya es un poquito más swing, más hacia estas tendencias. Y después, a Sebastián le va a gustar esto, yo no conocía a Don Byron, que es un clarinetista de Estados Unidos. Toca la versión de Estrellita de una manera increíble, porque es para clarinete solo, pero hace una ejecución del clarinete de verdad con una maestría que a mí me gusta. No es el típico clarinete que toca el temita, sino simplemente la lleva más. Entonces, ojalá les vamos a poner la descripción para que ustedes la vean. Es una maravilla. Y bueno, pues hablar que Rafael Méndez, trompetista, Los Panchos, ¿no? Los Panchos han cantado Estrellita, hasta en mariachi, ¿no? Y hasta yo la he tocado alguna vez.
Entonces, pues vale mucho la pena que veamos cómo Estrellita lo acompaña toda la vida hasta su fallecimiento. Por un ataque de uremia. El maestro tenía problemas en los riñones desde la juventud y que le proporcionaban dolores tremendos. Lo describen algunos biógrafos del maestro como esta manera en la que él tenía que concentrarse tanto que a veces los dolores eran tan fuertes, tenía que concentrarse en tocar, que era la única manera en cómo lo sacaba adelante. Pero bueno, pues esto es un poquito de Estrellita. Si quieren saber más, nos pueden escribir con gusto, les vamos ayudando, les vamos dando pues algunas... Y si gustan agregar también algo, está el chat abierto a los que nos estén viendo o en los comentarios de YouTube, lo podemos comentar al siguiente video también. Me gustaría ahora pasar, como decías, a Ferial. Durante 1925 a 1933, Ponce se embarca hacia París. Ahí estudia con nada más y nada menos que Paul Dukas, el compositor del Aprendiz de Brujo. Estamos en los años ya post-revolucionarios. Esta es la etapa conocida como el Maximato, la etapa donde se consolida el gobierno que va a tener, el partido que va a tener el gobierno durante 70 años, 71 años, que es el PRI. Ay, entonces, el mundo no cambió mucho de antes de la revolución a después de la revolución. Ni ha cambiado. Sí, la verdad es que los que defiendan que la revolución sirvió de algo, la verdad es que deberían leer un poquito más de historia porque no cambió mucho, simplemente cambió de poder. Se cambió de ambos, Sí, se cambió de ambos nada más. Pero bueno, durante estos años, Ponce estaba en París, estudió con Dukas y esta nueva tendencia lo impulsa a componer el famoso Ferial. Ferial, como ya bien nos contó Sebastián, es una obra que nos relata la historia de un pueblo que si no son de México igual, todos los kioscos de México son iguales, todos los centros de México son iguales. No. Por eso les digo que no vamos a caer en tus provocaciones, O sea, tú porque eres de la ciudad, chavo. Todos son iguales. Hay un kiosco en el centro, hay un jardincito alrededor, hay unos portales a los lados. Y la iglesia la iglesia que no debe faltar de cada... Pero ¿por qué no son iguales? Porque en uno de esos kioscos, recordemos, es donde Silvestre Revueltas, obviamente en Durango, es donde Silvestre Revueltas se queda, dice él mismo, que se queda viendo a la banda y que hasta se quedó visco por 3 días. O sea, imagínate, por eso digo que no todos los kioscos son iguales. Perdóname, pero no, Pedro. O sea, ahí sí no. Bueno, después de esto de que los kioscos son iguales, es muy interesante el lugar donde se dio esto. Es la fiesta de San Juan Teotihuacán. En Teotihuacán están las pirámides más antiguas que conocemos de aquí, de la cultura de Mesoamérica. No antiguas de tiempo, sino porque esos serían los olmecas, pero en la Ciudad de México, la ciudad de Teotihuacán fue la más grande en su época y fue descubierta, me parece que en 1910. Justo no, espérate. Fue redescubierta, ¿no? Bueno, hubo excavaciones. No. Fue puesta al público en 1910, ¿no? No, escucha, el redescubrimiento de Teotihuacán fue, si no me recuerdo, 1690 y lo hizo Carlos Sigüenza y Góngora. Estás hablando toda de la época del virreinato. Fue el que lo descubrió y así poquito a poquito empezaron las excavaciones. Y cuando iban a hacer el centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz, un año antes, se dio a tarea de, pues, sí, a que estuviera chingón, vaya, Teotihuacán. Pero me parece que las pirámides sí fueron, al menos limpiadas en esa época. Sí, o sea, claro, hubo una más a profundidad, pero vaya. Pero no se sabía bien que había pirámides y no se sabía qué tantas cosas había debajo. Sí, obviamente no, pero digamos cerros, parecían cerros a la vista. Sí, pero o sea, por lo menos el conocimiento de Teotihuacán es a finales del 17, y digo, para si hay alguna persona que confunde temporalidades, cuando llegaron los españoles, Hernán Cortés, no sabía ni dónde chingados estaba Teotihuacán. Teotihuacán llevaba con mínimo 5 siglos enterrada por toda la humedad que hay en el centro de México.
O sea, llega un momento que hay un montón de zonas arqueológicas en México que la propia naturaleza se las come. Otro ejemplo, Palenque, Chiapas, hasta 1740. O sea, y así hay un montón de zonas arqueológicas que ni se sabía que existían porque hay que excavarle, ¿no? Pues para encontrar todas estas cosas. Bueno, yo quiero comentar que en algún momento tenemos que hablar de las pirámides, pero el tema es que Sí. tenemos que regresar al Ah, tema. Voy sí, sí, yo rápidamente. decía esto de San Juan Sí, Teotihuacán porque el centro de Teotihuacán está al lado y era una novedad realmente las pirámides en ese entonces. No sé cuáles eran las intenciones de Ponce de visitar esto, pero estoy seguro que no lo visitó durante la época de la Revolución. Estoy seguro que 2 años después tampoco, y seguramente fue hasta después de que regresó de París. ah, No creo que haya sido inspiración de Ferial, pero es interesante saber que estaban a simple vista. Yo creo que podía ver las pirámides mientras echaba unos taquitos en ese entonces. No lo sé qué tan cerca está bueno, ahorita para verlo. mira, hay una cuestión bien importante. En los musicólogos que hablan acerca del estudio de Ponce ahora, dan cuenta de varias cosas que quiero comentar rápidamente para que después ya pasemos como a esta etapa en la que Sebastián tiene que hablar acerca de la obra. Primero, bueno, sabemos que Ferial se estrena el 9 de agosto del 40, ¿no? Ya sabemos que es del regreso de París, sabemos que ya el lenguaje de Ponce es otro, ¿no? 3 años después hace el concierto de violín con todo esto que hablábamos un poco hace rato. Pero es interesante saber que Ponce en sus manuscritos, ajá, cuando los encuentran estos manuscritos de él, dentro de toda la música que tenía, se dan cuenta de que Ponce anota 4 temas, o 4 melodías, mejor dicho, de un viaje que Ponce tiene a San Juan Teotihuacán, seguramente, muy seguramente, y eso me documenté en estos días, porque yo no sabía si eran 2 iglesias diferentes, la catedral y la parroquia. Me confirman exactamente que es la misma, ¿no? Un ex convento franciscano, por cierto, de San Juan Teotihuacán, en donde, pues obviamente, como lo redacta, es el día del santo, del patrono. Ponce escribe realmente fue a San Juan Teotihuacán, un día de fiesta, de feria, donde él habla acerca de esto. Y escribe 4 melodías que pensaba desarrollar en un momento. Sin embargo, la única melodía que decide usar para el inicio de ferial con las chirimías, que son como unos oboes de barro, ¿no? Las chirimías y el tambor, es una melodía que se llama La Bola. De estas 4 melodías anteriores existen los alchileros, los pajaritos, La Bola y Montera. La Bola es esta obra, temita, melodía, que ocupa en el de ferial, y que Sebastián acaba de hablar al inicio de la transmisión sobre este texto que Ponce escribe, ¿no? En el programa de mano del 40, del día del estreno, en donde dice que Ferial es una feria como las que hay en México, no es igual que las ferias, como Pedro diría que todos los kioscos son iguales. Ponce sí determina y dice que es una feria como las que hay en México, no diciendo que como todas las ferias de México, porque él sí sabe, es cierto, Pedro. Pero curiosamente, Ponce deja un score limpio, dibuja un score limpio y lo guarda en el Conservatorio Nacional de Música, la casa de Pedro y mi casa. Lo deja ahí, lo deja con unas anotaciones más explícitas que me voy a dar la tarea a leer, no es mucho. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos dándonos cuenta de que Ponce efectivamente, no compone ferial de acuerdo a que fue a las pirámides y vio y dijo, las pirámides, sí, algo indígena, algo cosmopolita que por ahí leía, por amor de Dios, no es cosmopolita, por favor, no es como cosmopolita, no es, Pero tampoco es impresionista. tampoco es impresionista, es una obra que Pedro decía hace rato que él considera que la canción pues es un texto mexicano adornado con algo europeo. Bueno, aquí yo voy a decir, Ferial es de las obras en las que existe una mexicanidad nata y auténtica. Después de tanto poder viajar, de conocer, de anotar, ¿no? Como José Pablo cuando se va a Veracruz, ¿no? José Pablo Moncayo y anota
cómo funcionan estos instrumentos, las dinámicas, los rangos y todo esto. Eso es lo que se tenía que hacer en el nacionalismo, ¿sí? Entonces, por favor, no digan que es, por ahí a alguien, si saben o les dicen que es cosmopolita, díganle que no es cierto, que nos vea y que vea este video. Voy a leer rápidamente esta copia, y este artículo es de el doctor Ricardo Miranda, un musicólogo mexicano, quien encuentra en el conservatorio este limpio del manuscrito y este texto que dice muy interesante. Dice, plaza de un pueblecito como los muchos que hay en México, no igual que los que en México, recalco. Pero Todos los de México. como todos los de México, claro que no, Tlaxcala es mejor. La pequeña iglesia, en cuya puerta dos indios tocan una antiquísima melodía acompañados por un teponaztli, tambor de los aztecas. Aquí es donde entra la bola, que les digo que Ponce fue a documentarse. Los habitantes del pueblo se encuentran en el interior de la iglesia celebrando las fiestas del santo patrono. Esto lo dan los violines en un tipo de agilidad, de verdad, bastante canija. Dice, se escucha la melodía de las chirimías, interrumpida por los dos oboes, ¿no? Interrumpida por los acordes del órgano que tocan un coral. Las maderas, entre las maderas y algunos metales, son los cornos. es el coral, famoso coral. Rumor de las voces que rezan, arcos con sordina, y continúan las chirimías, los rezos y el coral del órgano, o sea que estos temas se van mezclando. El rezo termina y el pueblo sale de la iglesia. Es aquí donde suenan las campanas, primera aparición de las campanas. Yo me preguntaba en el estreno, qué maravilla de obra escuchar primero esta parte y en un momento empezar a escuchar las campanas tubulares. De verdad que debió ser alucinante. Crece el murmullo y la animación, alegría, gritos de los chicos, voces de los campesinos, etc. Llegan unos payasos, bufones, que es la trompeta la que expone este tema, una murga. Pero si no me recuerdo, después lo de las campanas es lo de que entra la banda militar. No, eso viene después. ¿Después? Ok. Sí. Pues me confundí. Una murga, banda popular de instrumentos de aliento, gracias, aquí voy a toca una marcha grotesca, pero primero aparecen los payasos y después de los payasos aparece la banda, ¿sale? Uh-huh. En un rincón de la plaza, unos campesinos cantan una canción popular. Esta canción popular, queridos, es Cuiden su vida, que también se estrena en 1914. ¿Sí? Es una canción de Manuel M. Ponce que estaba en su apogeo y que es una parte maravillosa, contrastante, ¿sí? Contrastante de toda la fiesta que da desde el inicio de la pieza. Después, enseguida se combina la canción y la marcha grotesca. Si se dan cuenta, va poniendo los temas, los va superponiendo. Por eso muchos dicen que es cosmopolita. Perdónenme, no es cierto, eso no, claro que no existe. Una marcha de tipo indígena señala la llegada de unos danzantes indios que los oboes, exponen. Y dice, en el final de la obra se mezclan todos los temas conocidos que evocan la alegría, los gritos, los bailes, los juegos de todo el pueblo, incluso los payasos se escuchan todavía. Lo único que no se escucha ya es la canción Cuiden su vida, porque esa solamente la canta, ¿quién la canta? Los campesinos. Aquí regreso. Entonces, ¿a quién enaltece Ponce también o pone como participante en esta obra? A la clase obrera, a la clase trabajadora, sobre toda esta fiesta, ¿no? Las campanas de la iglesia indican la terminación de la fiesta con fuegos artificiales y entusiasmo general. Entonces, esto es ferial, es una obra que describe muy bien esta parte de la feria, de la fiesta, y que comentábamos en algún momento. Perdóname, Pedro, la capital está hecha de las personas foráneas. Si quitas tradiciones, comidas, ferias, ¿qué se queda la Ciudad de México? Pues a lo mejor se queda como todas las ciudades. Yo podría decirlo así. Como tú dices que nosotros no, ustedes no. El pozole. No, ¿sí? espérate. Gracias. No. Y sin el pozole, México. Ay, Dios mío. Y decir que las quesadillas no tienen queso es una grosería, ¿no? También. Entonces, no vamos a entrar en esos temas. Entonces, este es un poco de ferial. No sé, Sebastián, si quiera hablar ya más en concreto acerca de esto. Bueno, simplemente pues para complementar, porque creo que has desmenuzado bastante bien pues qué es lo que pretende esta obra y hasta dónde está dirigida
eh, la obra, que es al fin y al cabo pues el pueblo, pero dentro de toda una gigantesca escena. O sea, porque ya es que decimos, el pueblo es un singular, pero al fin y al cabo que abarca a todos, ¿no? Entonces, para construir una imagen sonora así, pues mira, ya tú lo dijiste, cuántos elementos, personajes, la combinación, pues, o sea, ahí está totalmente una maestría de pues, lo que ya era Ponce en los años 40. Mira, a mí lo que me gustaría a lo mejor, pues para complementar, digo, porque yo el ferial de Ponce solo en 2 ocasiones lo he tocado. Una vez fue cuando estaba en Jalapa, en una orquesta juvenil, y la otra fue cuando lo armamos aquí en Tlaxcala en el festival, creo que se fue hace 4 o 5 años, ¿no, El Beto? Ponce fue del 16. Ah, mira, hace 4 años. Bueno, ya menos en ambas ocasiones yo toqué la parte de clarinete bajo. Digamos que hay locos dentro de cómo conocer esta pieza desde el papel que a uno le toca interpretar. O sea, por ejemplo, Pedro sería desde el violín, tú tendrías un poco más privilegiada porque eres desde la dirección. Pero digamos, ¿cuántas maneras se puede conocer una obra desde la línea que a uno le toca interpretar? O conocerlo desde el score, más la información recabada de que no es simplemente tocar las notas que están en la partitura. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que la toqué allá en Jalapa, pues simplemente no existía tanta curiosidad ociosa por saber, pues qué onda nada más me atenuaba pues, a tocar las notas. Y muchos años, bueno, años después, cuando ya fue cuando lo hicimos aquí en el Festival de Tlaxcala, ya pues para ese entonces ya tenía un poco más de noción, más de curiosidad, y pues, o sea, entendía más en relieve de que esa pieza, digo, por el nombre ferial, pachanga, ¿no? Ya ves que los mexicanos nos estandarizan que somos de Peda. pura peda, sí, exacto. Pues, o sea, te das Yo no cuenta sé que qué es eso. ah, sí, ¿no? Entonces, continuando, sí, por el título, o sea, sí es una fiesta, pero vaya, la confección, la intelectualidad, pero de alguna manera, aunque digo, yo puedo decir que es una obra maestra, pero Ponce lo que quiere es que sea una audición fácil para el público. O sea, hay que tener también esa perspicacia de que al público no le exijas tanto, sobre todo si no están tan acostumbrados a ir a las salas de concierto. Pues, por ejemplo, Ponce sabía cuándo tenía que ser serio y cuándo tenía que ser condescendiente, ¿sí? Condescendiente con el público, de que les sepa que les va a gustar, pero tampoco caer en algo, en un hit pop. O sea, no, el Ferial es realmente toda una obra maestra, Claro. digna de un compositor o sea, más allá de decir que, compositor mexicano, o sea, es un compositor, o sea, de academia, estudiado, o sea, su vida a lo mejor no siempre decide que le deba todo a la escuela, pero vaya, o sea, es alguien que estudió, Es se que, cultivó. Ajá. sí, sí, no, dale, dale. Bueno, o sea, entonces es nada más para finalizar. Pues Ponce es al fin y al cabo una persona universalmente mexicana, entonces si se vale decir esta conjunción, y pues por algo es admirado más allá de las fronteras de México. Así. Claro, pero curiosamente es como Pajbel. ¿Por qué conocen a Pajbel? Por el canon. Entonces, aquí creo que es donde nosotros debemos de darle este impulso, volver a mostrar lo que fue nuestra música mexicana, tristemente. Ahora tenemos muy buenos compositores mexicanos, ¿no? Y que obviamente su música, como pasó con Ponce, como pasa con muchos, está siendo un éxito en otras partes del mundo, ¿no? Aquí es interesante, justo lo que dice Sebastián, cómo se ve Ponce. Ponce se ve inmerso en este ferial, en esta feria con el cuarteto de cuerdas, que faltó decir, ¿no? Y que el maestro faltó explicar también que él se ve inmerso. Es como estas pinturas, por ejemplo, la escala, Desiderio, ¿dónde aparece Desiderio en los murales? Él mismo se pinta en los murales. O sea, siempre los artistas se ponen inmersos en las obras que ellos creen son
unas obras, van a ser obras grandes, o son obras grandes. Como tú dices, claro, Ponce no le debe mucho a la escuela. ¿Por qué? Porque Ferial se estrena el 9 de agosto, Ponce se titula en julio del 40, a los 58 en el conservatorio, como pianista y compositor. Entonces, imagínate que un compositor de esa talla o una talla igual, ahorita se graduara en el conservatorio composición en 2021 y entonces a mitad de año ya compuso una obra como Ferial. No, claro que no, pues es que realmente era un prodigio, el Ponce era un prodigio, ¿no? Y es muy importante saber, una de las versiones que a mí me da mucha curiosidad es una versión que es la de Limantur, que yo lo voy a decir así, discúlpenme si a ustedes les gusta Limantur como director de Sinfónica Nacional en esos años, pero la verdad es que Limantur le vino a dar en la torre a toda la música mexicana, haciendo arreglos de revueltas, pasándolas como Noche de los Mayas, es un caso muy claro, escribiéndole una cadencia que también nosotros la interpretamos, y cuando yo era muy joven, pues obviamente consumes todo, ¿no? Dices, ¿es de revueltas? Bueno, es de revueltas, hay que tocarlo. Y claro, produce un efecto muy interesante esta parte de las percusiones. Sin embargo, ya cuando te enteras del filme, cuando te enteras de que Limantur metió mano en esto, la mano en otro, aquí también en Ferial no es que le escriba o le agregue algo a Ponce, sino que las versiones, la parte de Cuiden su vida de la canción, de la parte central, la pone como casi como corrido, perdónenme, era una canción pues, romántica. Es desde ahí donde el director de orquesta tiene esta maravillosa responsabilidad de estudiar. Así que, por favor, después de que a todos los que nos están viendo, si programan Ferial en su orquesta, cuando lleguemos a esta etapa en la que podamos juntarnos otra vez, y si su director solo les marca y no les explica qué carajo pasa en cada una, entonces desconfíen de él. Es como lo decía en la publicación. Si usted cree que el gavilancito del guapango es rápido, váyase a estudiar. Exíjale a su director o métase a los libros. Si usted cree que la novena de Beethoven comienza en re menor, vayas a estudiar porque no comienza en re menor. Aunque la obra está en re menor, la obra no comienza en re menor, por amor de Dios. O sea, tenemos que ser congruentes. Bueno, quisiera leer rápido aquí, Joel de la Cruz, saludos. Muchísimas gracias, querido Joel. Clarimar, qué gusto saludarte después de tantos años, Clarimar, que te desapareciste del festival que hicimos de Revueltas, justamente. Claro que sí, ya lo comentó nuestro querido Pedro, vamos a hacer esta audición en la descripción. Entonces, bueno, yo a manera de conclusión, por esta parte, por mi parte, sé que ustedes todavía tienen más que hablar, quiero comentar que tenemos la tarea, la labor de llevar nuestra música como Ponce lo desearía, o como Ponce lo hubiera querido, aunque suene como cliché o como meme. Eh, Ponce hubiera querido que tuviéramos esta homologación entre las clases a modo de que una obra, en ese caso la canción, pudiera homologar a las clases. Aquí sé que es más difícil porque cada vez consumimos más porquerías como música. Es en serio, es una realidad, ¿no? Y sabemos que hay compositores también que de repente buscan pelar mandarinas haciéndolas pasar como concierto o plátanos o perdónenme, yo sé que es una manera de ver, no quiero ser clasista, no quiero discriminar, pero creo que si nosotros no sabemos de dónde venimos, mucho menos vamos a saber hacia dónde vamos. Y esa es una triste realidad. Creo que es importante hablar después de Gomezanda, que Gomezanda escribe cosas impresionantes para el piano, y que era alumno de Manuel M. Ponce, saber que México no solo tiene a los compositores que ponemos cada 15 de septiembre o cada fiesta. Los compositores no son de fechas, los compositores deben de sonar siempre. Las programaciones en nuestras orquestas siempre están dotadas de Beethoven, siempre están dotadas de conciertos de solista que se han tocado ad nauseam, o sea, mucho, pero ¿dónde queda la programación o dónde queda esta parte de mexicanos en la que nos enorgullecemos y damos a conocer nuestra obra? Por eso yo lo comenté en algún momento. Nosotros no permitimos, o no se le, y en su momento, no se les permitió a ellos que su obra fuera más allá. Solo algunas obras pudieron lograrlo. Por cuestiones a lo mejor políticas, por cuestiones de conocer a gente que les pudiera ayudar, pero ahora nosotros estamos en la labor de ir hacia allá, más adelante. Hagámosle justicia a nuestros compositores, estudiémoslos, no solo como músicos, no solo si yo toco el clarinete o si toco la flauta o si toco el violín, solo voy a tocar mis notas. Qué bueno, Sebastián ha dicho algo interesante. Cuando nos hacemos conscientes de que nuestra música va más allá de las notas,
podemos hacer cosas grandes. Entonces, esta sería como parte de reflexión ya casi del final, porque quiero leer un fragmentito de un texto que hay en el mausoleo de Ponce, que alguna vez Pedro y yo visitamos la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México. Cuando usted tenga la oportunidad de salir de su casa, visítelo, visite la Rotonda de los Hombres Ilustres, se va a encontrar de verdad con un museo, porque los mausoleos de verdad que son una maravilla, se va a encontrar con historia, se va a hacer cercano a sus raíces. Entonces, yo para terminar quisiera leer este texto y pues a ustedes les dejo ahora la palabra, mis queridos sangonautlas. ¿Ya lo viste? ¿Lo vas a leer? Lo quiero leer, pero hasta el final, ya okay. cuando nos vayamos a despedir. Ok, bueno, ya a manera de conclusión, ya para ir cerrando esto, quería decirles a todo nuestro público, a todos los que nos van a ver en la retransmisión, más que nada si son mexicanos, conocen la obra de Ferial, les gusta la obra de Ferial. Yo la verdad es que las veces que he tenido la oportunidad de acercarme con mis compañeros, hay un desinterés increíble por la música mexicana, no solo con Ferial, sino con todo lo que es la música mexicana de concierto. Esto lo estamos haciendo precisamente para que se conozca un poco más de la obra de estos compositores. Ferial, aunque bueno, es de las mejores obras que tiene Ponce, también es de las menos conocidas. Y yo lo único que me gustaría decirles a todos es que nos esforcemos por hacer un mundo en el que haya menos grabaciones del Concierto del Sur, menos grabaciones de Estrellita, menos grabaciones de los que ya conocemos, ¿no? Porque ya hay muchas grabaciones. Entonces, ¿por qué no nos centramos en estas obras que son parte de nuestra historia, que sí marcaron una época, pero que se perdió? A mí, yo no me siento al 100% identificado si no fuera porque estudio esto, ¿no? Pero la mayoría de la gente vive en un desconocimiento de estas obras y esta música fue creada para nosotros. Es la música que creo que deberíamos escuchar, no porque seamos elegantes o finos, simplemente para conocer lo que se hizo en nuestro país y que cuando salgamos sepamos qué es lo que estamos exportando. Realmente es importante que todos nosotros cooperemos y empecemos a sacar más música de los compositores mexicanos. Antes de pasarle a la palabra a Sebastián, ya para que yo ya no diga nada más, el siguiente tema, un suscriptor nos sugirió que habláramos de Claudio Monteverdi. Si ustedes están de acuerdo con que hablemos de Claudio Monteverdi, colóquenlo en los comentarios. Tal vez vayamos a hacer una encuesta, pero está tentativamente hablar de Claudio Monteverdi en el siguiente video. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal de YouTube, Isaías Violinista. Ahí voy a estar subiendo todas estas retransmisiones. Y ahora sí, Sebastián, ¿qué quieres tú a decir a manera de conclusión? Bueno, en realidad solo dar un par de datos que, bueno, ya no son ni de Ferial ni de Estrellita, pero creo que es una anécdota que vale mencionar, donde igualmente Manuel M. Ponce está involucrado. Miren, Manuel M. Ponce, por ahí del año de 1923, sí. Bueno, estaba aquí en México y fue en mayo, déjenme otra vez cotejarlo, sí. 8 de mayo de 1923 fue la primera vez que se transmitió en la Ciudad de México un programa de radio musical. Fue a través del Universal Ilustrado y su primera transmisión fue ese 8 de mayo de 1923 a las 8 de la noche con un recital de Manuel M. Ponce junto con Andrés Segovia, el pianista Manuel Barajas y la cantante Celia Montalbán. O sea, esto lo mencionó de que Ponce es tan importante en nuestra historia que pues el hecho de que el primer programa musical por la radio lo haya protagonizado él, bueno, es porque es digno de ello, ¿no? Fue digno de ello. Entonces, nada más quería mencionar esa fecha. Ok. Ahora sí, para despedirnos,
¿Vas a leer tu texto, Beto? Voy a leer mi texto y voy a contar una anécdota rápida de Ferial. Ajá. Para quien estuvo en el festival del 2016. El inicio de Ferial, como lo acabamos de comentar, comienza con la famosa melodía de la bola, que es para tambor, bueno, teponaztli y chirimías. En la orquesta se hace con 2 oboes, se puede hacer con teponaztli. Esa vez recuerdo que tuvimos nuestros instrumentos indígenas, ¿no? Porque hicimos algunas otras obrillas por ahí. Entonces, la parte del teponaztli o el tambor, la tarola sin resonadores, va con el triángulo porque un ejecutante hace esta parte. El ejecutante está en tacet, ¿no? O sea, no toca, sino toca solamente la caja sin cuerdas. Y entonces, bueno, pues habíamos hecho los ensayos. Estaba dirigiendo mi querido amigo Rodrigo Moncayo, que en algún momento lo tendremos también por aquí. Estaba haciendo el ferial, yo estaba tocando la parte de pícolo muy cerca de las percusiones. Y entonces, pues nos faltaba un percusionista, ¿no? Y entonces de repente, pues bueno, se le hace la invitación a un maestro para que viniera a tocar. Él nos comenta que no podía llegar al ensayo pues general porque tenía algún problema, pero que llegaba directo al concierto, como casi nunca sucede en las orquestas, ¿no? En algunas agrupaciones, llegar al concierto, ¿no? Para esto, bueno, dijimos, bueno, el maestro tiene experiencia tocando, entonces, pues bueno, no hay ningún problema, aparte, pues no pasa nada. Entonces, bueno, ya saben, entra el director, la orquesta se levanta, nos sentamos, el director espera, da la entrada, y entonces cuando da la entrada empieza a sonar el triángulo junto con con la caja sin cuerda. Sí. Yo estaba muriéndome de la pena. Entonces volteo a ver a mi amiga María José, que ella estaba junto a esta persona, a este maestro, y le hago señas de que cortar el triángulo. Entonces, pues, entre no entenderme, entre ponerme rojo, porque aparte ya saben cuando me da pena o me pongo muy rojo, y entonces el maestro Moncayo también como la cara de, ¿qué onda? ¿Qué pasa? A final de cuentas, esa versión de Ferial sonó con triángulo, pero bueno, es una anécdota que es maravillosa, ¿no? Y bueno, creo que también sería importante, querida comunidad de Sangonautlas, que ustedes nos pusieran estos, como lo comenta Pedro, que nos digan de qué quieren que hablemos. ¿Quieren que hablemos más de música mexicana? En algún momento se ha pensado que hacer el volumen 2 de Ponce, ¿no? Con un invitado, hablar de su concierto para piano, que como Sebastián dijo ahorita y quiero meter a colación, la última grabación que Ponce tiene en estas eventos de radio, ¿no? Transmisiones de radio, se ejecuta en 1942, justamente él tocando su concierto de piano, Carlos Chávez a la batuta con la Sinfónica de México. Es este momento en el que también se hace una grabación de algunas de sus obras a piano solo. Y de verdad, la versión es una versión muy emotiva. El concierto se ve que es parte del compositor. Entonces, ustedes díganos, tenemos como a Claudio Monteverdi como opción para el siguiente tema. Ustedes váyanos diciendo qué les gustaría escuchar, que habláramos aquí un poco de. Bueno, pues para despedirme quiero leer este texto que se encuentra escrito en el mausoleo de Manuel M. Ponce en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México. Considero un deber de todo compositor mexicano ennoblecer la música de su patria, dándole artística, revistiéndola con el ropaje de la polifonía y conservando amorosamente las melodías populares, que son la expresión del alma nacional. Manuel M. Ponce. Gracias. Bueno, con esto nos despedimos. Espero les haya gustado. Esperamos sus comentarios para el siguiente video. Ya saben, nosotros somos los Sangonautlas y nos despedimos. Bye. Nos vemos, bye, amigos, amigas, bye.